Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 al 1808. Vamos a abordar una serie de temas y vamos a hacer un comentario de texto sobre ese tema. El tema es la política exterior de Carlos II, el final de la Casa de Austria, la Guerra de Sucesión. España vive presa de las ambiciones y los ataques de Francia. Inglaterra, en estas circunstancias, se antoja como un excelente aliado. En cuanto a la carta, nunca pude creer que el rey de Francia hacía vuestra merced proposiciones si no es para desunir la augustísima casa o declararle la guerra, no esperando lo que ahora le mueve este reino, y para uno u otro embelesamos hasta tener asegurados sus efectos de flota y que se retardasen las prevenciones de la defensa. Supe de la mala fe de las ofertas de Dinamarca para la composición con el duque de Gottorp, previniendo la diversión que había de hacer la guerra del norte de Alemania. No esperé de la dieta de Polonia otro suceso que el que ha tenido, y desde entonces empecé a aprender una paz separada con el turco para embarazar más al señor emperador, rompiendo con las alianzas que ha estrechado con la puerta los tratados de paz con su beatitud. Y siendo menester, fortificamos de mayores fuerzas, no es dudable que la mayor que podíamos conseguir era la de este reino, y siendo por mar tan poderosa, junta con la de los holandeses, y habiéndose de enviar flotas a ambos mares, los dominios que vuestra merced tiene en ellos quedan en menos peligro, y los vecinos, el Gran Duque y Génova, con freno o con ánimo para no rendirse al miedo de Francia y comprendiéndose en el intento de defensa del Estado eclesiástico, se hacía un servicio incomparable a la religión católica y a la Santa Sede solicitado por nosotros. Y el señor emperador y vuestra merced quedan sin el escrúpulo, pues si se hubiera de hacer por los sucesos de este reino, si alguno ha tenido parte de ellos, lo había de haber hecho por lo pasado y no por lo presente, en donde reina la causa superior de la justa defensa contra infieles, turcos y cristianos. Perdone, vuestra merced, que le prevenga este pequeño descargo, que si en la benignidad y justicia de vuestra merced no lo hubiera menester, me servirá para mi quietud. Y por último, prevengo a vuestra merced que luego que salga la declaración de la guerra, partirán los ministros nombrados a esa corte y a la de Viena. Esta es una copia de la carta que don Pedro Ronquillo, embajador de España en Gran Bretaña, escribió a su majestad el 9 de mayo de 1689, en correspondencia entre dos embajadores, don Pedro Ronquillo y el marqués de Cogolludo, 1689-1691. En cuanto al comentario de texto, este texto es de naturaleza circunstancial narrativo, de autor individual y de mismo destinatario de carácter privado y oficial, ya que es una carta enviada por don Pedro Ronquillo, quinto conde de Ronquillo, segundo conde Gramedo, embajador español en la corte de Inglaterra en tiempos de Carlos II al propio monarca español. Vuestra Majestad, con indicaciones destinadas a prepararse para la guerra contra Francia por los avances de Luis XIV con el objetivo de apoderarse de territorios fronterizos con su reino, que se inicia para España en 1689, con su entrada en el conflicto tras la adhesión de Inglaterra a la Liga de Habsburgo, y se acaba con la paz de Ryswick, en 1696, con la devolución por parte francesa a España de todos los territorios ocupados desde la paz de Nimega. Esta guerra se conoció como la Guerra de los 9 años. Y aunque el autor del texto epistolar aquí presentado es don Pedro Ronquillo, como anteriormente hemos indicado, la verdad es que no es del todo cierto, ya que, como indica el final del texto, es una copia de dicha carta recogida en un trabajo recopilatorio posterior, correspondencia entre dos embajadores, realizado por Gabriel Maura Gamazo, el primer duque de Maura, entre 1951 y 52, editado por la Real Academia de la Historia en 2 volúmenes, con transcripción, introducción y notas de su mano.
Este trabajo realizado es de gran valor como volúmenes historiográficos de una etapa convulsa y decadente de una rama monárquica española, como fueron los últimos años de los Austrias españoles, finalizada en 1700 con la muerte de Carlos II. La carta se inicia con incredulidad del embajador en Inglaterra, don Pedro Ronquillo, ante las acciones del monarca francés, Luis XIV, para torpedear las relaciones de las dos casas de Austria, España y Sacro Imperio, a las que denomina en singular como Augustísima Casa, con antimañas destinadas a su preparación bélica o que no se prepare adecuadamente la defensa de los territorios de los Austrias. Nunca pude creer que el rey de Francia hacía hacia vuestra majestad proposiciones hasta tener asegurados sus efectos de flota y que se retardasen las prevenciones de la defensa. Avisa de las acciones de Dinamarca que negocia con el conde de Gottorp, Cristian Alberto de Schleswig-Holstein-Gottorp, duque de Holstein-Gottorp, entre 1659 y 1695, pues con la guerra es situada en el norte de Alemania, habría dividendos para ambos. Este hecho entra dentro del juego diplomático francés para restarle apoyos a España, siendo clave el enfrentamiento entre Dinamarca y Suecia, pues esta última estará mucho tiempo dentro de los aliados de Francia, pero Dinamarca siempre tuvo tentativas de unirse al bando aliado de los Habsburgo. Decía, supe de la mala fe de las ofensas de Dinamarca para la composición con el duque de Gottorp. El hecho al que se refiere el embajador cuando habla de no esperé de la dieta de Polonia otro suceso que el que ha tenido, se refiere al apoyo del ejército polaco al emperador cuando en 1683 un poderoso ejército turco asedió Viena, la capital del imperio, la cual quedó liberada gracias a la ayuda de Polonia. Los ejércitos unidos de los aliados luchaban al mando del rey Juan III Sobieski, 1674-1696. Este apoyo venía de hechos anteriores a los que Polonia, que se vio obligada a luchar también contra las agresiones turcas, 1672-73, y que concluyó una alianza con los Habsburgo. Por este hecho, refiere su asimilación de negociar la paz con los otomanos, dificultando más al emperador su situación, pues debe romper las alianzas con el Imperio Otomano desde finales del siglo XVI, lo cual otorgó un periodo de paz entre otomanos y españoles con demasiados frentes abiertos y pocos recursos para destinar, y esto se convertía en una preocupación menos para ambos, pero ahora, con la unión de la Casa Española a la austriaca, esos acuerdos debían romperse. En la carta, el Imperio Otomano es denominado Puerta, ya que se denominaba al gobierno turco como la Sublime Puerta, pues el sultán acostumbraba conceder sus audiencias a la puerta de su palacio, otorgándole pues dicha denominación. Decía, empecé a aprender una paz separada con el turco para embarazar más al señor embajador, rompiendo con las alianzas que ha estrechado con la Puerta los tratados de paz con su beatitud. Tras estas exposiciones de situaciones de distintas naciones, don Pedro Roquilla recomienda que debe aumentar su fuerza con la anexión a la Liga al Reino de Inglaterra, este reino, arrastrando con ello a Holanda, aliadas desde el fin de la Guerra de Holanda, 1672-1678, entre la Francia de Luis XIV y la República de Holanda, recordándole al monarca español el poderío naval de dicha alianza que ayudará con los dos frentes marítimos, así como el uso de los aliados italianos fieles de la corona hispana a los que menciona como vecinos, el Gran Duque de la Toscana y la República de Génova, con el pretexto de así servir a la defensa de la Santa Sede y por ende a la religión católica, que decía, siendo menester fortificamos de mayores fuerzas, no es dudable que la mayor que podíamos conseguir era la de este reino, y siendo por mar tan poderosa, junta con la de los holandeses, y habiéndose de enviar flotas a ambos mares, los dominios que vuestra majestad tiene en ellos quedan en menos peligro, y los vecinos, el Gran Duque y Génova. Y la carta termina haciéndole la observación al monarca que así además no habrá resentimiento ni del emperador ni del propio monarca español con Inglaterra por lo que haya acaecido en el pasado entre las tres potencias, ya que ahora estarían unidas con el objetivo de la defensa contra estados herejes, a los que denomina como infieles,
refiriéndose a los estados protestantes que tomen parte por Francia, turcos, en los que no hay duda a qué se refiere, y cristianos, si no me equivoco puede referirse a la propia Francia. Además, pide perdón al rey de España por las indicaciones dadas y avisando que en cuanto se declare la guerra, los ministros ingleses designados partirán con destino a las capitales del reino y del imperio, refiriéndose a la española como esa corte. En la primavera de 1667, Luis XIV declara la guerra a España para justificar su causus bellicantem, restode potentias Europas, alega bellicardum pacte delato de la mujer, Teresa, cuya boda fue acordada en la Paz de los Pirineos, 1659, reclamando en compensación una parte de los Países Bajos. Para ello recuperaba una vieja usanza de derecho local de los Países Bajos españoles, el droit de devolution, derecho de devolución, una antigua costumbre del ducado de Brabante, según la cual los bienes patrimoniales pasaban a los hijos del primer matrimonio si el viudo contraía segundas nupcias. Por ese motivo, la guerra hispano-francesco-denominará Gerard de Devolución, un conflicto que será breve, 1667-68, pero que demostrará la gran superioridad militar francesa en Flandes, ya que su ejército se impuso con facilidad al ejército de Flandes ante su superioridad numérica y la sorpresa que supuso la guerra para las autoridades madrileñas, perdiendo algunas plazas en los Países Bajos. Distintas potencias europeas reconocerán el peligro que suponía el afán expansionista francés, por lo que establecieron la llamada Triple Alianza, formada por Suecia, Holanda e Inglaterra, lo que aceleró los acuerdos de paz, la cual se zanjó en Aquisgrán, 1668, por la que España cedía algunas plazas en la frontera belga. En poco tiempo, la diplomacia francesa acabará desintegrando a través de diferentes acuerdos y subsidios la Triple Alianza. Sin embargo, Holanda y España se acercarán diplomáticamente al ser conscientes los holandeses que los Países Bajos españoles eran una importante barrera defensiva para su propia subsistencia. Paradójicamente, los rebeldes holandeses se convertían en el aliado más estable y fiable de la España de la segunda mitad del siglo XVII. En 1672 estalla la denominada Guerra de Holanda, 1672-78, en la que Francia invade la República Neerlandesa, conflicto en el que España intervendrá a favor de su aliado, si bien terminará llevándose la peor parte en la guerra ante las pérdidas territoriales que se producirán en los Países Bajos y el Franco Condado. Conflicto en el que España debió luchar en múltiples frentes, Cataluña, Flandes o el Mediterráneo, ante el apoyo que dieron los franceses a la ciudad de Mesina, Sicilia, que se rebela contra España. La formación de una alianza internacional para luchar contra Francia en el tramo final del conflicto, formada por Holanda, España, el emperador, Brandenburgo, distintos príncipes alemanes e Inglaterra, entre otros, conllevará una solución diplomática del conflicto a través de la Paz de Nimega, 1678, por la que España perdía de nuevo territorios en Flandes y el Franco Condado. La belicosidad de Francia continuará en las décadas finales del siglo y en 1684, aprovechando que las tropas imperiales estaban combatiendo contra los turcos en Hungría, se hace con Luxemburgo en un breve conflicto, denominado Guerra de Luxemburgo. La actitud beligerante de Francia terminará fraguando la Liga de Habsburgo, 1686, creada para defender Alemania del expansionismo francés, a la que se adherirá casi todo el bloque aliado: Holanda, España, el emperador y la mayoría de los príncipes alemanes. La invasión francesa del Palatinado provocará el siguiente conflicto denominado Guerra de los 9 años o Guerra de la Liga, en Habsburgo, 1689 al 96, que tendrá lugar tanto en Europa como en las colonias americanas. De nuevo, una contienda en la que España entra a favor de la agresión a uno de sus aliados y en la que termina siendo el bando que más pérdidas territoriales sufre, ante la derrota de los debilitados ejércitos españoles frente a la gran potencia militar francesa, tanto en los campos de batalla de Flandes, Lombardía o Cataluña, siendo un hecho fehaciente la debilidad militar española que no puede llevar a la lucha a tantos hombres como Francia, ya que los franceses consiguen tomar Barcelona en el 1697. La paz de Dirschwijk,
1697, cerrará la contienda, si bien en esta ocasión Luis XIV se mostró más generoso con España, a la que incluso devolvió algunas plazas obtenidas tras la paz de Nimega, intentando así decantar la sucesión de Carlos II hacia un candidato francés. Durante este periodo, las relaciones de España con la otra rama de los Habsburgo, el emperador, será algo cambiantes, todo ello debido a la posibilidad de que Leopoldo I pudiera heredar la corona española. En un primer momento su actitud será la del pacto con Francia a través del primer Tratado de Partición, 1668, que durante mucho tiempo permaneció en secreto, en el que ambas potencias se repartían las posesiones españolas, heredando el emperador la mayoría. Desde entonces la posición del emperador cambió, distanciándose de Francia durante la década de 1670 ante la agresividad francesa en el Rin, si bien las relaciones con España atravesaron una larga etapa de enfriamiento y de escasa colaboración político-militar conjunta, algo que influirá en que Carlos II nombre como heredero a Felipe V y no a un miembro de la Casa de los Habsburgo. La conclusión que sacamos de esta lectura y de esta carta es que su importancia reside en la información en que en ella se encuentra, tal y como era el sistema de alianzas y negociaciones entre las dos familias reales más potentes de Europa, como eran los Borbones, establecidos en el trono francés, y los Habsburgo divididos en dos cortes, la del Sacro Imperio Romano Germánico y la del Imperio Español. Además, nos confirma que las embajadas en aquel entonces eran algo más que una institución representativa real con el objetivo de llevar a cabo negociaciones diplomáticas, sino una especie de servicio secreto de espionaje debido al conocimiento que el embajador español en Gran Bretaña, don Pedro Ronquillo, maneja de las distintas naciones del viejo continente, sabiendo más o menos de qué lado cojearán, y si entra en la guerra contra Luis XIV y se necesitan aliados, como así fue. Es un texto narrativo de un instante de la historia de España que nos lo muestra con una visión clara de que se vivía en aquellos días. De ahí su importancia como texto histórico.